Nos les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de los pastores Iván y Dina Durán de la Congregación Redemption acá en Bucaramanga en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Para nosotros es un privilegio para mí otra vez estar aquí desde Bucaramanga, mi ciudad, después de este viaje por allá por los Estados Unidos. Los Bueno. saludamos esta mañana. Un abrazo. Bueno, qué bueno tenerle de regreso, pastor. Bueno, hicieron un buen trabajo su esposa y su hija, así que quedó bien suplido el segmento. Así que bueno, continuemos con nuestro segmento para el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, bendiciones para todos y esta mañana queremos compartir con ustedes un mensaje que estuve reiteradamente compartiendo en los Estados Unidos. No me gusta prepararme con temas de que sean de mi gusto, sino que siempre que voy a visitar una iglesia donde me invitan, me tomo el tiempo para pensar qué necesita en particular la iglesia y normalmente predico mensajes muy distintos de un lugar a otro, pero en esta ocasión en los Estados Unidos no pude salir de la circunscripción del tema de la interpretación de la mirada que tenía Gedeón sobre sí mismo antes de la llamada del ángel y luego de que el ángel de Jehová lo llama por allá a la altura del capítulo 6 de Jueces. Voy a narrar rápidamente la historia, así como yo me la imagino, y al final hacemos una reflexión que nos pueda alimentar a todos. El pueblo había pecado y había quedado en cautividad. Solo podían medio alimentarse y comer porque los enemigos del pueblo, los madianitas, les robaban todo lo que producían. Gedeón, del problema, está arrinconado en el lugar donde se trabajan las uvas, pero él está trabajando el trigo. Uvas, símbolo de alegría, pero él está limpiando, vamos a decir así, el trigo. Allí, en medio de esa situación, de esa emoción, es una emocionalidad cautiva, dentro de esa situación, llega un ángel, digamos, de manera sorpresiva. Primera reflexión. Hay momentos, bueno, a nosotros nos pasó en nuestro ministerio. Nosotros simplemente esperábamos seguir siendo, y de hecho tú te casaste conmigo porque entre otras cualidades que seguramente pudiste haber visto en este muñeco, eh, no cumplía no sentía esta presión, ¿no? De que no cumplía con el perfil este pastoral que tanto querían imponerte por tu éxito musical dentro del ámbito cristiano. Y sin embargo, un día se nos apareció Dios sin esperarlo y nos llamó y nos cambió completamente la historia. Gedeón está sumergido en una forma de vivir, Gedeón está metido hasta cuando de repente de Dios, hasta cuando un ángel se aparece, él le interviene y le cambia completamente la mirada. Claro, y con respecto a eso que estás diciendo, en el punto de vista mío, pudiera yo decir que solamente el que tiene el llamado puede entender lo que nace por dentro, ¿no? Es como la madre, ¿no? Nunca has sido madre o nunca has sido padre y tienes el hijo y ya la perspectiva cambia. Ya es algo que
que tú no habías experimentado y empiezas a experimentar muy profundo y muy agradable. Lo mismo me pasó a mí cuando el Señor llamó a la puerta y hubo el llamado, ya mi perspectiva cambió. Porque al principio yo estaba pensando quizás un poco como Gedeón, dando vueltas y como yo, o sea, no creo que yo sirva para esto. Y aparte tenía el contenido o la información antigua de mi familia, de los pastores amigos, del pastor con que viví, como que, wow, esto no es para mí, esto es duro, esto es complicado, se me hacía muy grande la labor, pero solamente el llamado hizo que yo cambiara, porque es que el llamado trae consigo una pasión, algo que nace por dentro, que coloca a Dios y que creo que es difícil que se apague. Fíjate que Gedeón le pasa como pasa mucho con la chica que sufre de bulimia, o ¿cómo se llama la otra enfermedad? Que es Anorexia. Anorexia. Sufre mucho como la persona que sufre de anorexia. Ve al espejo y ve una persona y el espejo le refleja una mentira. Ve que está obesa prácticamente y está en los huesos. El pueblo y la iglesia de Dios, yo decía y compartía repetidamente, decía, Dios, me estás hablando a mí también. Está sufriendo como de anorexia, está fuerte, la iglesia tiene medios, la iglesia está saludable, pero se ve a sí misma, el reflejo que le proyecta el mundo es de un pueblo incapaz, ignorante, porque las ideas sobre Dios ahora, bueno, desde hace ya algunos años, en los hombres se les quiere hacer saber que pensar en Dios, que creer en Dios es cuestiones de ignorantes, cuando es todo lo contrario, es una ignorancia mayor negar la arquitectura y el equilibrio exacto con el que el universo, no solamente ni siquiera el planeta, sino el universo funciona. La posibilidad eh, de que el mundo haya surgido en un de repente, si la intervención de un arquitecto es absurda, dicho por los mejores científicos, porque al final lo que sí el acuerdo el que se ha podido llegar es que todo esto ha sido creado con una matemática perfecta. Hace algunos años salió la noticia de que si las abejas se acabaran, se acababa el planeta. Y que parecían tan insignificantes, pero su presencia en el mundo era tan valiosa. Y si tú quitas ese pequeño elemento de la vida, del círculo de la vida, entonces la vida no es posible en el planeta. La iglesia y muchos cristianos, si es tu caso, en el nombre de Jesús, se libre de esa concepción, se ha dejado convencer que Dios dejó de hacer las cosas que hacía, las que leemos en Hechos de los Apóstoles, los milagros, los prodigios. Dejó de hacer los llamados que hacía cuando llamó a un Sansón, cuando llamó a un Gedeón, cuando llamó a un Moisés. Tenemos la sensación como iglesia que ahora es todo mucho más superficial y que ya no tenemos acceso a ese poder. Que Dios como que se olvidó de otorgarnos la libertad o la habilidad de caminar en esa estatura. ¿No? Y en sí de cambiar también todas las cosas, así como dices, porque es que a veces pensamos que el llamado es pequeño, pero todo llamado de Dios es extraordinario. Sí. Y como tú decías, una vez en una predicación que se me quedó muy grabado, nosotros los seres humanos, no digo que en general, pero es recurrente que las personas miren más la imposibilidad que lo que sí se puede hacer. O sea, estamos llenos de imposibilidades, de excusas, y estamos llenos también o acostumbrados a la pérdida, ¿sí? No sé si te acuerdas de esa predica que diste un día. Estamos acostumbrados a fracasar, estamos acostumbrados. Entonces, en mi caso, pongo mi ejemplo de lo que decías antes, y es que
un anoréxico se ve gordo, así esté en el hueso. Yo en mi caso muchas veces incluso con lo que ya tenía de Dios y cantando, pero yo me veía que no lo hacía bien. Yo veía que no era, como que pensaba que no era bonita la voz. O sea, un montón de conversaciones que en vez de ayudarme a ir adelante en lo que ya Dios puso, me hacían retroceder y quedarme estancada. Y yo creo que así está muchas veces mucho cristiano. Sí, mira que en este caso de Gedeón, bueno, y estamos haciendo el paralelo con esta realidad actual. Eh, el ángel no interactúa con la queja de Gedeón, no interactúa en la conversación en la que Gedeón está reclamando. Es decir, no hay una verdadera comunicación, vamos a decirlo así, porque él no responde a la queja de Gedeón, sino que Gedeón una, dos y hasta tres veces, si lees el capítulo 6 de Jueces, está argumentando contra lo que el ángel le está diciendo. El ángel le está diciendo, por ejemplo, que es un guerrero valiente. Voy a buscar aquí un momentito para... Mira, aquí dice en el 12 En el de 12. Jueces 6, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, lee el 13 más. Respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Y qué le dice Jehová? Ahora no se dice ni siquiera, le dice Jehová ya de plano. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de toda la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió. ¿Notaste que Jehová nunca le contesta a la... No, o sea, él a está las haciendo, excusas que él pone. y está diciendo una pregunta, si está con nosotros, y el ángel no le dice, sí, es que está con nosotros, pero no, el ángel retoma su diálogo, que es distinto que el diálogo de Gedeón, es distinto, parecen dos conversaciones aparte. Y reitera, dice Jehová, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Y le hace nuevamente una pregunta, ¿no te envío yo? Están haciéndose preguntas que no se están contestando. ¿Qué sigue en la siguiente 13? Dice Entonces le respondió al Señor, otra vez en el 13. el 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Y qué le dice Jehová en el 16? Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No hay una respuesta. Otra vez, no hay una respuesta. Y yo quiero decir algo para todos los que nos escuchen. Hay oraciones que no tienen respuesta, porque son oraciones que están más formuladas, porque son preguntas que están más formuladas, o porque las respuestas no corresponden a la expectativa que el hombre tiene acerca de el diálogo que está teniendo. Si mi diálogo es erróneo, si mi diálogo es equivocado, si estoy en queja, si estoy en una conversación o una visión y estoy narrando una visión que es contraria a la visión que Dios tiene de los asuntos, no va a haber buena comunicación. No va a haber comunicación. Para poder yo tener las respuestas o para poder comprenderlas por lo menos, o entenderlas, en un diálogo con Dios, yo tengo que tener una perspectiva similar a la de Dios. Porque Dios no va a bajar a tener una perspectiva errónea, ni va a aceptar, ni va a mirar las cosas como Él las mira, como nosotros las miramos, sino que la mirada de Él siempre va a ser impuesta sobre la mirada de Él. Entonces, Gedeón se ve como un incapaz, Gedeón se ve imposibilitado, pero el ángel le está diciendo otra cosa. El ángel le está diciendo, varón esforzado y valiente. Después le dice, con esa tu fuerza liberarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dice, y te envío yo.
O sea, es decir, lo único que tú necesitas es que yo te envíe, que yo te llame. Eso es lo que tú necesitas. El resto ya lo tienes. Esa activación, normalmente, y es otra conversación en la que yo tengo que reiterar y reiterar y reiterar para mí y para toda la iglesia que administramos en general. Lo que nosotros necesitamos en sí, el inventario que requerimos, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Lo que necesitamos es activación por parte de la palabra. O sea, algo que haga que nosotros corrijamos el desperdicio que hemos realizado de tiempo y de vida y lo pongamos, ahora sí, potencializado en la línea en la que Dios nos paró, como Gedeón. Dios paró en la línea en la que tenía que hacer esfuerzos, porque dándole golpes al trigo no iba a lograr más de lo del alimento del día. Claro, yo creo que esa es la conversación de muchos de nosotros, ¿no? Pensando que el trabajo que Dios nos ha enviado es algo como pequeño, que el trabajo que Dios nos ha enviado no tiene la mayor significancia, así como lo decías al principio, como que era antes los hombres de la Biblia los que tenían los grandes casos o las grandes historias, pero cada uno de nosotros sigue escribiendo los hechos de la Biblia y, y reiterativamente se encuentra uno, lo digo por lo que hablé antes, sobre cómo era mi percepción de mí misma y creo que muchos de los que están aquí mirando se han visto pequeños en algún momento, así como dice Gedeón, se han visto insignificantes para hacer la labor, pero a nosotros también el Señor ya nos ha hablado, porque se me hace muy chistoso esto, mira, que Él está hablando directamente, o sea, está hablando directamente con el ángel y de todas formas tiene dudas, ¿sí? Y se nota en que más adelante él le dice, si tú de verdad estás conmigo, ¿por qué no me das señales? ¿Sí? Lo digo en mis palabras. ¿Por qué no me das señales de que están conmigo? Luego pone una señal, se cumple, pero luego pone otra señal y se cumple. Porque nosotros muchas veces vivimos en la duda, vivimos en la incertidumbre, ¿no? Entonces, Dios ya dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo y eso es una palabra que permanecerás. Ahí está, ahí, para ti, para mí y para todo aquel que la tome y la cree. Pero nosotros seguimos como fluctuantes en ese pensamiento de, ¿será que sí está Dios conmigo todos los días? Mira, es que aquí hay un detalle que quiero mencionar hacia esa conclusión que tú das. Fíjate que ya a la altura del verso 16, dice, porque él vuelve y dice, yo soy el menor de mi casa, ya lo leímos. El 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Eso es todo lo que necesitas, que yo esté contigo, dice Dios, allá, para ti donde estás. Todo lo que necesitas es que yo esté contigo. Eso es lo que te va a dar la victoria. Y el 18 dice, te ruego que no te vayas de aquí, dice Gedeón. No te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Una cuestión que impone creencia e identidad es el hecho de que Gedeón ya, rindiéndose a los argumentos que le presentaba al ángel para decirle, hay incapacidad, no es posible lo que tú estás diciendo, una vez renunció a esa excusa, se decidió entonces, aquí dice ofrenda, pero vamos a darle una mirada más actual. Él dice ofrenda. Bueno, la ofrenda en el ámbito financiero es muy importante, pero yo quiero poner el punto es en que hasta esa altura, Gedeón ya se decide por entrar en un proceso de honra hacia el ángel. Y cuando entra en ese proceso de honra, una de las primeras características de la honra es la credibilidad, que yo le creo a mi pastor, yo le creo a mi pastor, yo honro a mi pastor, yo ofrendo en mi iglesia, yo trabajo para el bienestar de mi iglesia, porque esa palabra a mí yo decido creer, incorporar, alinearme con esa palabra y por eso decido poner algo de mí,
Por eso decido invertir algo de mí para poder estar alineado y tener identidad con la palabra que me están dando. ¿Tú te acuerdas que el Señor no pudo hacer muchos milagros en cierto territorio? ¿Cuál territorio era aquel en el que Él no pudo hacer sus milagros? O sea, o los milagros en la cantidad en los que Hacía en otros lugares, nos tenía acostumbrado a hacerlos. en su propia tierra. En su propio Casa. territorio, porque sus cuñados, los hermanos, los esposos de sus hermanas, sus vecinos, etcétera, de la panadería, carnicería, no tenían una mirada de honra. Entonces sueltan las palabras que son, a ver, también recuperadas del Antiguo Testamento, porque el Señor dice, no hay un profeta sin honra, es una cuestión de tradición. No hay un profeta sin honra, sino en su propia tierra, su propio territorio. Porque la gente se familiariza. La familiaridad, claro, cuando no hay madurez, roba autoridad. Y es que lo hace ver como, o sea, como, bueno, este se crió conmigo, yo lo vi, comió conmigo, como tú dices, familiaridad, lo veo normal. No hay nada sobrenatural en ese hombre, pero la verdad es que cargaba todo el potencial y bueno, deidad en él, ¿no? Cuando Gedeón entonces trae la ofrenda, prepara un cabrito, ahí dice el 19, harina, carne, bueno, etcétera, un caldo, lo presentó. Es decir, imagínate el sacrificio tan importante que hace Gedeón. Cuando ya se determina, sí, se gasta lo que no tiene, todo lo que tiene. No sé ese cabrito dónde lo habrá podido esconder, porque los madianitas arrasaban, los dejaban prácticamente sin comida. Claro, ellos estaban sufriendo porque no tenían nada. ¿De dónde sacó el cabrito? De donde sea, con tal de honrar. Entonces él rompió su incredulidad, él rompió su queja, él rompió sus limitaciones a través de una ofrenda de honra, a través de un reconocimiento. Entonces prepara un alimento. Imagínate, hasta hoy, tú quieres honrar a una persona, ¿y qué le haces? Una comida, le invitas a un buen restaurante, porque es un acto de reconocimiento, de, de, de elevar pues la estima de la persona, de hacerle ver que estimamos. Claro, y es que el preparar algo con tus propias manos es querer decir, yo te amo, bueno, aprecio. Yo te aprecio, yo quiero tener una atención, como un detalle, pero es que está hecho con tus manos. Puede ser también una honra que no hagamos con las manos, pero es un presente. ¿Y a quién no le gustan los regalos, los detalles, los presentes? A todos. Entonces, eso me parece muy bonito porque es lo que tú dices, o sea, él sacó de la fe lo que no tenía, no había para dar, pero la fe hizo posible que hubiera recursos para presentar. Y muchas veces nosotros también fallamos un poco en eso, en la parte de la honra a la palabra o a las cosas que Dios nos está diciendo, porque la fe está bajita. Pero cuando hay fe, la fe hace que nosotros podamos ver las cosas imposibles como posibles y salen. La fe hace que tú camines y los recursos van llegando, como si Dios, ahora crees, ven, toma, provee en el camino. Sí, así es. Es una historia, no pudimos avanzar mucho, pero nos deja ver una realidad muy actual de la iglesia y de los individuos que la componemos. Del cuerpo, porque Dios no está asustado, amor. Dios no está preocupado ni desesperado porque esta generación está siendo atacada con confusión. No, pero Dios no está haciendo planes, ¿no? Todas las cosas a Dios le están saliendo perfectas. Siempre le han salido y Él no está angustiado. Y nosotros nos hemos dejado meter el miedo. Nosotros nos hemos dejado meter la incapacidad. A veces viniendo
de fuego amigo, Ujú. personas que dicen que ya no es tiempo. Recuerdo tanto hace 20 años en la denominación de donde salimos, que los muchachos no se les dejaba estudiar porque les daba miedo que se descarriaran por el conocimiento que les impartían en las universidades, Sí. por ejemplo, porque Cristo ya iba a venir. Ujú. Eso hace 20 años. Cristo va a venir y cada vez su venida está más cerca. Eso es cierto. Claro. Mientras tanto vamos a estudiar, mientras tanto vamos a trabajar y mientras tanto vamos a dar testimonio donde sea que nuestros logros nos lleven de que Cristo está por venir, que cada vez está más cerca de la venida. Pues no sé si sea un año, 10 años, 50 años, pero cada día que pasa, cada minuto que pasa es un minuto menos para llegar a ese momento. Es verdad. Todo transfiriéndole miedo a las generaciones, incapacidad a la generación. Una cultura de huida, de no enfrentar, de no avanzar, sino de esconderse. Eso por un lado. Y por otro, una gran cantidad del pueblo cristiano creyendo que el poder de Dios se gastó. O está disminuido. Sí, se gastó ya el poder de Dios y eso era para una temporada. Porque los hombres en esa temporada necesitaban ese tipo de manifestaciones y ahora no. ¿Cómo que ahora no? Yo creo que ahora es cuando más se requiere de esa gracia de los milagros. ¿Qué más se requiere de esa gracia de la interacción con los ángeles? Fíjate que hay un detalle aquí que yo estaba leyendo mientras tú hablabas. Empieza hablando con un ángel, después dice que está hablando con Jehová, y de ahí para adelante, después de que él entrega la ofrenda, y el ángel consume la ofrenda con su báculo, queda Gedeón impactadísimo y dice, yo ya voy a morir. Voy a morir porque con mis ojos vi el ángel de Jehová. Ya soy un hombre muerto. Me acuerda a otro que decía las mismas palabras, ¿no? ¿Quién era? Isaías, ¿no? En el templo. Isaías. Y dice, no, ya, aquí ya colgamos las chanclas, nadie puede ver a Jehová y quedar con vida. Y sin embargo, Jehová ahora directamente le habla y le dice, no, no morirás. A partir de ahí queda conectado Gedeón con la voz de Dios. Ya no hay esa interacción de duda, de cuestionamiento, de no sé qué, tantos peros en el camino, sino hay una conexión fluida, empieza a fluir el asunto, porque Gedeón se dispuso a honrar lo que Dios había hablado sobre él. Claro, y es en ese momento entonces, al ver ese poder tan sobrenatural, porque o sea, tiene que ser un encuentro tan impresionante, tan tremendo, el que Dios hace con nosotros, que la impresión es de voy a morir, Bueno, porque es extraordinario. y sí, sabes que sí, porque uno tiene que morir Claro. a esas quejas y esas Y excusas. mentalidad. Y por eso creo que es una muerte, como tú dices, de mente, de excusas, de imposibilidad, porque luego se convierte en ese guerrero que luego empezamos a ver en la Biblia. O sea, antes era el hombre pequeño, el hombre cobarde, pero ahora se convierte en la palabra que el ángel le dijo. Hombre forzado, valiente, y con esta tu fuerza conquistarás. Un guerrero. Un guerrero. Y eso es lo que somos y lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así es. Somos soldados y somos soldados de honra, que estamos dispuestos a avanzar por los territorios a los que Dios nos envíe y hacer la misión que Dios nos envíe a hacer. Para eso nos dio muchísimas armas, muchos elementos, que desafortunadamente por miedo. ¿Tú alguna vez has tenido un arma de fuego en tus manos? Pues era de esas de que parecen reales, pero no era real. pero no era real. Sí, me acuerdo mucho. Pero sí he visto. Sí, has visto, mi papá tenía una y algún día, ya siendo joven, me enseñó a disparar con un revólver 38 de esos muy comunes aquí en Colombia, porque aquí en Colombia hay una fábrica que se llama Indumil. Pero me daba miedo. Tantas películas había visto y cada vez que salía de una película de esas salía disparando al aire con mi dedo
a enemigos imaginarios, pero cuando mi papá, que nos tenía absolutamente prohibido, vio que yo tenía cierta edad, dijo, mira, esto es, así funciona para que lo tengas toda la responsabilidad, no es como en las películas, que sales disparándole a todos los enemigos que tengas ahí, aunque sean imaginarios. Y me dio mucho miedo ver y tener ya en mi mano la potencia destructora de un aparato de eso. Nos da miedo usar las armas de Dios, nos da miedo creerle a Dios, nos da miedo utilizar lo que Dios ha depositado en nosotros, o simplemente es incredulidad, confusión. Padre, gracias por esta mañana, por permitirnos compartir este pensamiento con todos nuestros oyentes de Busco en Ti. Y les enviamos a todos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Lo que está por venir es absolutamente extraordinario para la iglesia y para todos los que nos dispongamos a creerle al Señor. Los saludamos una vez más, les mandamos un abrazo y esperamos que tengan una semana poderosa. Y recuerden, lo que el Señor ya nos dio es para tomar esas armas, ponerlas en práctica y ser esos guerreros como Gedeón. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones.